Grabar, no, ya. Ya empecé a grabar. ¿Sí, verdad? ¿Se está grabando? No, no, no veo. Ah, ya, ahora sí ya. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo uno. Nos tocó exponer sobre la proteína de la exoquinasa. Mi nombre es María Guadalupe, con mis compañeros Gema, Carlos y Olegario. Okay. Tenemos un índice el cual consiste de la función de la proteína, su estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, dominios proteicos, las modificaciones posttraduccionales, el mecanismo y finalmente los iones que tienen presencia, entre otras cosas. Ok. Primero podemos decir que la exoquinasa, perdón, su función principal es mediar el paso inicial de la glucólisis, ya que la ya que influye en la fosforilación para que pase de D-glucosa a D-glucosa 6-fosfato. Ok, tenemos también lo que es su estructura primaria. Decidimos solamente poner la imagen y no como tal cada aminoácido que se encuentra. Bien, la estructura secundaria. Esto ocurre cuando los aminoácidos que conforman la estructura primaria de la exoquinasa tienen interacciones entre los enlaces de hidrógeno. Esto se explica en breve. La estructura secundaria de una proteína es la que adopta especialmente. Existen ciertas estructuras repetitivas encontradas en las proteínas que permiten clasificarlas en dos tipos, hélice alfa y lámina beta. Una hélice alfa es una apretada hélice formada con una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica principal forma la estructura central y las cadenas laterales se extienden por fuera de la hélice. El grupo carboxilo de un aminoácido N se une por un puente de hidrógeno al carbono al grupo amino de otro aminoácido, que está 3 residuos más allá. De esta manera, cada grupo carboxilo y amino de la estructura central se encuentra unido por puente de hidrógeno. Existen 3 modelos de alfa hélice. El primero muestra solo el carbono alfa de cada aminoácido. El segundo muestra todos los átomos que conforman la columna vertebral del polipéptido. Y el tercero y más completo modelo muestra todos los puentes de hidrógeno que mantienen el alfa hélice. La siguiente, por favor. Las láminas beta son el otro tipo de estructura secundaria. Pueden ser paralelas o antiparalelas. Las antiparalelas generalmente se ven así, como la primera. Y los giros que tienen su estructura se ven así, como en la segunda, en donde el aminoácido N se une por puente de hidrógeno al aminoácido. Dale para la siguiente, por favor. La estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. A diferencia de la estructura secundaria, la estructura terciaria de la mayor parte de las proteínas es específica de cada molécula, además determina su función. El plegamiento terciario no es inmediato. Primero se agrupan conjuntos de estructuras denominadas dominios, que luego se articulan para formar la estructura terciaria definitiva. Este plegamiento está facilitado por uniones denominadas puentes disulfuro, que se establecen entre los átomos de azufre del aminoácido cisteína. La estructura terciaria de la exoquinasa incluye una hoja alfa y beta abierta. En esta hoja alfa, beta abierta, 4 de las hojas beta son paralelas y una de estas en direcciones opuestas. Las hélices alfa y los bucles beta conectan las hojas beta por producir esta hoja alfa beta abierta. El dominio de unión ATP se compone de 5 hojas beta y 2 hélices alfa. Bueno, ahora vamos con la estructura cuaternaria. Una estructura cuaternaria consta de más de una cadena polipeptídica. Cuando consta más de una cadena polipeptídica, decimos que es una cuaternaria. El número de protómeros que forman una estructura cuaternaria varía dependiendo la enzima o la proteína. En el caso de las exoquinasas es de 2, y si nos vamos a
A la hemoglobina, por ejemplo, serían 4 protómeros. Está formada por una unión de enlaces débiles, los cuales son no covalentes, y de varias cadenas polipeptídicas, con estructuras terciarias para formar este compuesto proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de lo que dije anteriormente, los protómeros. La siguiente, por favor. Bueno, el dominio proteico. El dominio proteico es la zona de la proteína donde se halla la mayor densidad. Eh, Se puede tener uno o más dominios proteicos en la estructura, en este caso tenemos dos, y el dominio proteico aquí en la exoquinasa es donde se une el fosfato. Y como se mencionó al inicio de la presentación, pues esta exoquinasa fosforila lo del ATP. La siguiente. Y bueno, el mecanismo... bueno, no sé. Perdón, van primero las modificaciones. Ok, en cuanto a las Sí, modificaciones post-traduccionales, no sé si quiera comentarlas mi compañera Gema. sí, bueno, después de lo que es la traducción de las proteínas, pues sufren un cambio necesario para activarse biológicamente. Y pues esto significa que sufren las modificaciones post-traduccionales. Bueno, la exoquinasa tiene 4 sitios activos que son los que están ahí, que es el ASP205, ASN 204, el GLU 256 y el THR 168. Estos pues modifican a la glucosa para fosforilarla. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora sí, el mecanismo catalítico de la exoquinasa, como podemos ver en la imagen, forma un complejo ternario entre la enzima, la glucosa y el magnesio con el ATP. El magnesio forma un complejo con los oxígenos del ATP, de tal modo que apantalla las cargas negativas, favoreciendo el ataque nucleofílico por un hidróxido de la glucosa. El ataque nucleofílico del grupo hidróxido de la glucosa sobre el grupo fosfato del complejo magnesio del ATP muestra la posición del magnesio como un ejemplo, ya que no hay artículos o estudios contundentes de que esta forma es la concluyente, por así decirlo. De todos modos, el magnesio funciona como recubridor para recubrir las cargas, perdón, negativas de los grupos del ATP y de esta forma facilitar el ataque nucleofílico. El oxígeno del carbono 6 de la glucosa realiza un ataque nucleofílico sobre el fosfato del ATP y el par de electrones del fosfato se ceden al oxígeno anhídrido de los fosfatos del ATP. Por lo tanto, la glucosa obtiene un fosfato del ATP. Y eso es todo de mi parte. Bueno, pues como podemos ver, bueno, a veces la actividad catálica depende de un componente químico adicional, ya sea un cofactor o una coenzima. En nuestro caso, pues son los cofactores, que pues son metales o iones inorgánicos pequeños. Y pues como podemos ver en la imagen, abajo es una enzima inactiva, actúa el cofactor y ya pues, se activa la enzima. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Bueno, en esta tabla podemos ver que pues a nosotros nos corresponde, bueno, a la exoquinasa le corresponde el ion magnesio, que pues es un metal. El factor regulado clave es la concentración del producto final de glucosa 6-fosfato. La regulación alostérica necesita del cofactor magnesio y el ATP para su funcionamiento. ¿Le podrías dar a la siguiente? Y bueno, aquí en esta imagen pues vemos cómo el magnesio actúa lo que es en la reacción y ahí con la exoquinasa y el ATP para formar la glucosa 6-fosfato.
Ok, ya algo más como un complemento, tenemos este video que es parte de donde la glucosa pasa, bueno, donde la glucosa es fosforilada para pasar a glucosa 6-fosfato y le voy a adelantar únicamente a la parte donde entra la hexoquinasa. Ok, ya eso era básicamente lo que explicaba la función que hace la hexoquinasa para la fosforilación de la glucosa. Y pues con eso concluimos. Espero haya sido de su agrado. Esta es nuestra bibliografía y les agradecemos su atención.